Televidentes de Colombia y el exterior, cordial saludo, bienvenidos a Colombia y su Senado, programa institucional del Senado de la República. Nos acompaña hoy el congresista Omar de Jesús Restrepo de Puerto Berrío en el departamento de Antioquia. Senador, bienvenido, ¿cómo ha estado? Bueno, muchas gracias primero por la oportunidad de dirigirme al país a través de este programa y bien, afortunadamente bien con salud. Nació en Puerto Berrío, ¿qué día y de qué año? Yo nací en Puerto Berrío, Antioquia, un municipio que queda a la orilla del río Magdalena, en el año de 1964, el 27 de diciembre. ¿Y cómo transcurrió su niñez allí en Puerto Berrío, Antioquia? Bueno, nosotros vivíamos en una finca a más o menos 15 minutos del municipio de Puerto Berrío, donde hoy es el basurero del municipio. Mis padres vendieron esa finca, nosotros ahí yo viví hasta los 9 años. Y bueno, era agricultor, tenía unas vaquitas, tenía unas bestias, criaba marranos, producía yuca, maíz y ajonjolí y arroz. ¿Con quién vivía en esa finca, senador? Bueno, en esa finca vivía con mi padre, mi madre, que todavía están vivos. Afortunadamente vivía con otros 6 hermanos, 5, yo 6. De los 6 ya han muerto 2 por muerte natural, afortunadamente no han sido por muertes violentas, y vivíamos ahí también con unos tíos, unos hermanos menores de mi mamá, porque mi mamá quedó huérfana muy joven y quedaron unos hermanos de ella también, y entonces ella los ayudó a criar. Es decir, un entorno familiar tranquilo. Sí, un entorno familiar tranquilo, y mis tíos tenían otras finquitas por ahí también, hermanos de mi papá, hermanos de mi mamá. Había un núcleo familiar ahí muy cerca que tenían sus parcelitas. Dice que sobrevive hoy su papá y su mamá. Sobreviven, sí. ¿Y están dónde? ¿En Antioquia? Están en Puerto Berrío, Antioquia. Sí. ¿Y cómo es la relación con ellos hoy? Pues es una relación muy fraterna, de mucho cariño. Yo viví mucho tiempo ausente de ellos, pero después de que salí y firmamos los acuerdos de paz, yo retorné y he estado pues ahí recuperando esos tiempos perdidos porque duré mucho tiempo. Yo duraba hasta 5 años sin verme con ellos. Senador, vamos por la niñez. La infancia, ¿cómo transcurre entre 10 años y 15 o 16? Bueno, nosotros salimos a los 9, yo salí a los 9 años al municipio con el propósito, mi papá vendió la finca para darnos estudio. Dijo, voy a vender la finca porque no habían escuelas rurales, entonces, y voy a montar unos negocios en el municipio. Él vendió la finca y montó una cantina y se compró otras 2 casas para arrendarlas. Se quebró con la cantina y a los 6 o 7 años retornamos otra vez al campo, él como mayordomo, ya no como propietario, no como administrador de fincas. Y yo estaba ahí ya porque nosotros se nos interrumpieron los estudios y retornamos otra vez a las fincas. Y en esas fincas, pues eso fue en el año 1981, ahí se generaron unos problemas serios de asesinatos y esa comunidad volvió otra vez y se dispersó. ¿Y usted trabajaba después de esa actividad en la finca? Dijo que consiguió un empleo en unas proveedoras. Yo antes de la finca, cuando estaba en el municipio, yo trabajaba, nosotros para ayudarnos, trabajaba en las proveedoras, yo trabajé en las farmacias, yo vendía cigarrillos, también le ayudé a mi papá en la cantina. Nosotros atendiendo a la gente. ¿Y en la farmacia como mensajero? Y en la farmacia como mensajero, porque entonces nos mandaban a buscar drogas a las otras farmacias, a hacer los mandados, y lo mismo en las proveedoras. Llevábamos el mercado en un triciclo, en ese tiempo se utilizaba mucho el triciclo, a domicilio, a las casas, lo pedían, y nosotros llevábamos los pelados, llevábamos el mercado. Recapitulemos entonces, dice que una niñez tranquila y una infancia tranquila, con familia y trabajando. ¿Cuál fue el suceso? ¿Qué ocurrió para que usted hiciera parte de la guerrilla de las FARC? Bueno, entonces, como te dije, mi papá se quebró. Sí. No fue capaz de sostenerse con el negocio y retorna al campo, y en ese lugar que todavía habían familiares míos allí, comienza a hacer presencia las FARC. Simultáneamente se generó un grupo de paramilitares que se llamó Muerte a Secuestradores del Magdalena Medio Más. Comenzaron a asesinar no solamente a líderes populares en el municipio, sino también en las veredas cercanas al municipio. Ahí salió afectada la vereda donde estaba yo trabajando con mi papá y con los tíos cercanos. Yo vi la guerrilla,
porque mataron allá a unos líderes, a unos campesinos, y la mayor parte se desplazó, incluso un tío mío. Y como ya había presencia de la guerrilla, pues yo pedí el ingreso. Yo tenía Por algo de temor, miedo. Por algo de temor, además porque, bueno, ya tenía muchas frustraciones. Primero, no fui capaz de terminar mis estudios. Segundo, pues se nos genera esa situación bastante nefasta en esa comunidad. Se desarticulan ese núcleo familiar y mi papá retorna al municipio por miedo. Inclusive a él lo encarcelaron y lo acusaron de auxiliador de la guerrilla cuando no tenía nada que ver con eso. Y entonces yo vi mi futuro incierto y pedí el ingreso a la guerrilla más por temor, porque ya yo no tenía más hacia dónde pegar, y me dieron el ingreso y me movieron hacia el sur de Bolívar. ¿Y a quién le pidió el ingreso, senador? A un guerrillero que estaba de civil, él se movía por ahí de civil y se llamaba Bernardo, una persona ya bastante adulta, tenía por ahí 35 años en ese tiempo, y yo le pedí el ingreso y él me dijo, piénselo bien, y en 8 días lo recogí, a los 8 días me recogió. ¿Y lo llevaron para el sur de Bolívar? ¿Por qué? Pues porque los cuarteles en ese tiempo estaban entre el nordeste de Antioquia y el sur de Bolívar, los cuarteles del cuarto frente de las FARC. Ok. Ahí fue donde usted ingresó, al cuarto frente de las Ahí FARC. fue cuando yo ingresé al cuarto frente de las FARC. Nosotros nos demoramos 8 días desde Puerto de Río hacia el río Atamar, que era donde tenía esos cuarteles, que es sur de Bolívar y nordeste de Antioquia. Y entonces llega y cuando está ya en la guerrilla en el sur de Bolívar, ¿qué sintió? ¿Temor, seguridad, pánico? ¿O dijo, en qué me metí? Pues yo sí dije, bueno, ¿en qué me metí? Porque uno a esa edad no es muy consciente en qué se embarca en la vida. Y entonces llegué a una organización donde usted es gobernado las 24 horas del día. A usted le dicen a qué hora se tiene que levantar, a qué hora se tiene que acostar, le dicen a qué hora se puede bañar, le dicen qué tiene que hacer todo el día, porque tiene un comandante ahí que le está orientando y diciendo por la leña, a cocinar, vaya, llévele la comida a los que están allá, vaya y traiga la remesa, vaya y traiga el novillo que está allá. ¿Y eso no le estaba gustando a usted? Pues afortunadamente tenía mucha energía, pero no me gustaba mucho ese régimen porque es un régimen que uno no está acostumbrado a él. Es decir, uno pierde la comodidad de estar en una casa a estar en un lugar donde usted es gobernado las 24 horas del día bajo el régimen de un mando o varios mandos, y al mismo tiempo pues usted ya no duerme en una cama. Usted duerme, es decir, los primeros días hasta me mojé, porque usted tiene que aprender a armar esa... ¿El chinchorro? Eso, el cambuche. Ah, el cambuche. Eso era un plástico con una hamaca, y cuando usted no sabe armar eso, entonces el agua se le viene por el poliéster y le moja toda la espalda. Usted tiene que dormir ahí con ese, porque ¿qué más va a hacer? ¿Para dónde más va a pegar? Y usted estaba diciendo, yo como que me voy de acá, ¿no? A nosotros nos dijeron, esto es hasta el triunfo o hasta la muerte. ¿Sí entiende? Aquí no hay salida. ¿Hasta el triunfo o hasta la muerte? Hasta la muerte. Aquí no hay salida. Aquí solamente hay licenciamientos en caso de que usted quede con problemas de discapacidad y que no pueda seguir estar con el equipo y el fusil. ¿Tocó resignarse entonces? Tocó resignarnos porque el que se desertaba en ese tiempo en esas montañas lo cogían y lo pasaban por un consejo de guerra. Y era ese consejo de guerra determinado. Le podía significar la muerte. Le podía significar la muerte. Y en ese plan duró 35 años. Después se amañó, ¿qué? Después yo cogí, digámoslo así, cancha. Yo después me volví líder. Y cuando comencé a convertirme en líder, me comencé a empoderar del proyecto. O sea, ya comencé a entender el proyecto, primero no lo entendía, a entender el proyecto, y ya comencé a empoderarme y a luchar de manera más consciente. A luchar de manera más consciente. ¿Qué pensaba precisamente cuando conoció el proyecto? ¿Que podrían llegar al poder? Nosotros, acuérdense que nosotros estábamos en un contexto. No hacía mucho había llegado al poder en Nicaragua los sandinistas. Sí. Habían triunfado los vietnamitas, habían triunfado en Cuba y se había dado la revolución en la Unión Soviética. Nosotros teníamos todo ese poder aquí en la cabeza. Eso le da como viento en la camiseta, como impulso. Eso nos dio fuerza, y habían muchos movimientos guerrilleros en el país, y a nosotros nos decían de que necesitábamos era generar una unidad de acción con todas esas fuerzas guerrilleras
y tomarnos el poder. Nosotros nos decían que en 5 o 6 años llegábamos aquí, en los tanques como llegó Fidel Castro a La Habana. Ajá. Entonces se metió esa película. Eso era el sueño que nosotros teníamos. Nosotros nos proyectamos para llegar al poder en 5 o 6 años. ¿Y quién le llegaba o quién le entregaba esa información a ustedes como para que se llenaran de ese ánimo? Porque cada vez que había una conferencia, entonces salían unos planes. Y esos planes, esos proyectos nos los vendían a nosotros, nos lo explicaban. Bueno, entonces aquí el plan es crecer en tantos años a tantos frentes. Y el 50% de esos frentes se direccionarán hacia el objetivo estratégico que es Bogotá, y el resto hará guerra de guerrillas en el resto del país para impedir de que la fuerza pública concentre todos los esfuerzos donde nosotros vamos a atacar, que es donde está el poder. Senador, y en esos días y en esos momentos, ¿no pensaba en mamá, papá, los hermanos, esta gente que había dejado ahí en la vereda? ¿Tenía contacto con ellos? Yo en ese tiempo no había celulares, pero sí había gente que iba al pueblo donde yo vivía y yo me los encontraba en las veredas y yo mandaba las cartas. Ellos me contestaban las cartas y me vine a ver con ellos personalmente a los 5 años. ¿Y cómo fue ese reencuentro? Pues fue un reencuentro muy emocionante porque me viví con mi mamá y con una hermana. Solamente los dos. Por ahí todavía pues sé dónde nos encontrábamos, que fue por los lados de Zaragoza. Antioquia. Antioquia. Zona minera. Zona minera. En un caserío, y yo me puse de civil y fui y lo recibí y nos ubicamos en una casita ahí de un compañero. Y ahí lo recibimos, estuvimos 8 días. Intercambiando. ¿Y qué le dijeron? ¿Qué le dijo su mamá y su hermano? Pues mi mamá siempre me convidaba nuevamente para la casa. ¿Lloró diciéndole, hijo? Lloraba, hombre, usted es tan jovencito, no pierda el tiempo aquí, vea que me lo matan. Y es decir, a ella le dio muy duro eso. ¿Y usted qué le respondía? Y yo le decía, no, pero es que ya la vaina es que yo de aquí no puedo salir. Yo de aquí no puedo salir porque me meto en un problema serio. Claro. ¿Y los meto ustedes en un problema serio? Y los meto ustedes también en un problema serio. Entonces aquí toca seguir en la lucha. Y bueno, yo les daba pues como moral, les decía tranquilos que yo les voy a estar escribiendo y vamos a tener la posibilidad de estarnos viendo. Pues ya nos dieron, es decir, en ese tiempo usted tenía que ganarse. Ahora nos sigue contando, hacemos una pausa en esta primera parte de Colombia y su Senado. Hablamos con el congresista Omar de Jesús Restrepo, un diálogo ameno, interesante sobre su vida, mensajes institucionales, y regresamos. De vuelta a Colombia y su Senado, el programa institucional del Senado de la República con el congresista Omar de Jesús Restrepo. Entonces decía que usted iba a procurar tener contacto con su familia. Con la familia. Les daba moral. Les daba moral. Y en ese tiempo no habían los teléfonos, y tocaba era con cartas. Con cartas. Después ellos me dieron la dirección donde les podía mandar las cartas, que era a la peluquería de un tío mío. El tío mío era peluquero y entonces ya yo le mandaba la carta a ellos, al tío, y para que la entregara a ellos. Senador, cuando un ciudadano yo casi no tenía respuesta, no pero, okay. Siempre mandaba la... Pero cuando un ciudadano está en la guerrilla, en el caso suyo, y después va escalando y escucha que asesinaron a uno de la guerrilla, que abatieron a otro, que hubo una acción militar, ¿qué pensaba usted en ese instante? Bueno, nosotros primero que eso nos dolía mucho la muerte de los compañeros, porque es decir, uno comienza a tener un contacto permanente con compañeros que está compartiendo permanentemente con ellos sufrimiento, porque la vida en la guerrilla es de sufrimiento. De vez en cuando se hacían algunos encuentros, se jugaban partidos de fútbol con las comunidades, se hacían algunos eventos, pero la mayor parte de la vida guerrillera es una vida de sufrimiento. Y eso nos genera una hermandad, porque estamos compartiendo la misma vida, las mismas dificultades, el hambre, el miedo que generan pues los enfrentamientos, la tristeza cuando uno pierde los compañeros. No es como usted llegar y en la vida normal que usted, compañeros destrozados en los pies, las manos, y uno sabe que están sufriendo
porque no tienen una atención de profesionales, sino con enfermeros que medio los limpian y los preparan hasta que se ponen en manos de los prisioneros. Entonces hay un dolor. ¿Sentía miedo? ¿Sintió miedo, temor? Los primeros días sí. ¿Sí? Sí. Ya después no. Después uno comienza a generar como cierto dominio, cierto control para lo menos controlar, pero uno sigue sintiendo miedo. Senador, pero uno no escala en la vida así de chévere o de gratis. Tenía que mostrar algo usted para seguir ganando posiciones en la guerrilla de las FARC. Sí, usted tiene que demostrar y generar confianza, porque eso a usted lo van calificando de acuerdo a todas sus acciones, su conducta, su compromiso, su respeto hacia los demás compañeros y el sentido de pertenencia hacia el proyecto, hacia los recursos de la organización. Y en estos ejércitos usted tiene que tener valentía. Senador, ¿no siente uno como el deseo de constituir la familia, de casarse, de un proyecto de vida, o no hay espacio en la guerrilla para eso? Pues yo estuve en los primeros años compañera sentimental. Allá había la posibilidad de tener la compañera sentimental. Ella quedó embarazada y yo, para evitar el sufrimiento de ella y el hijo, entonces yo pedí el licenciamiento para ella. En ese tiempo las mujeres, cuando quedaban embarazadas, le daban la oportunidad de quedarse con su hijo. Okay. Bueno, entonces yo me sacrifiqué, digámoslo así. Quedó solo para que ella se fuera. Exactamente, para que ella se fuera a criar el hijo. Y ella aceptó gustosa. Y ella aceptó. Y nació su hijo. Y nació su hijo. ¿Cuántos hijos tiene usted? Yo tengo 3 hijos. ¿Y los tuvo fuera de la guerrilla o en la guerrilla? Todos 3 en la guerrilla. Todos 3 en la guerrilla, con guerrilleras distintas. Con guerrilleras distintas. 2 con una, con la primera, y otro con otra. Bueno, senador, y entonces crece las FARC y llega a esa zona de San Vicente del Caguán. Digamos que es la época en la cual ustedes se sentían empoderados, enseñoreados, que manejaban el poder en muchas regiones del país. Sí, nosotros... ¿Ya usted estaba ahí en esa zona? Ya yo estaba ahí. En ese tiempo las FARC dio un salto de calidad de pasar de guerra de guerrillas a lo que se llamaba guerra de movimientos, en la que las FARC tuvo la capacidad de controlar mucho territorio. Y eso es cierto, eso nos llenó de soberbia manejaban mucho dinero, ¿no? Sí, pues se comenzaron a manejar recursos porque se necesitaban también para el sostenimiento de ese ejército, que fue un ejército... Fue una guerrilla soberbia en esa época. Sí, hay que reconocerlo. Nosotros obligamos al gobierno a dialogar, y acuérdese que el gobierno a nosotros nos planteó el cese al fuego y nosotros no quisimos. Senador, y de estos personajes, por ejemplo, de Manuel Marulanda, de Alfonso Cano, de Raúl Reyes, de Joaquín Gómez, de Simón Trinidad, digamos, ¿cómo era la línea jerárquica? ¿Cuál era el peso de cada uno de ellos? ¿Quién mandaba? ¿Tiro fijo? Tiro fijo siempre fue el mando natural de las FARC, el mando histórico, el que tenía, digámoslo así, el respeto y el respaldo de toda la comandancia. ¿Y cómo hace por lo menos un frente que está en la costa y el comandante en el Quindío, por decir algo? Hay unos lineamientos, hay unos estatutos, esos comandantes, a través de unos organismos colegiados que se llamaban Estados Mayores de Frente o comandos de compañía o de columna, tenían unos planes que eran direccionados desde el mismo secretariado del Estado Mayor Central, después de los Estados Mayores de bloque, y tenían cierto control. Y habían algunos mecanismos internos donde también se le hacía cierto control a la comandancia a través de las asambleas. Senador, cuando matan a Raúl Reyes, el Mono Jojoy y Alfonso Cano, ¿cómo recibió la guerrilla esos golpes? Duro, bastante duro, porque nosotros nunca habíamos considerado la muerte de un miembro del secretariado a través de la acción violenta del Y cuando mataron a Jairo, después que estuvo los diálogos y regresó, ¿se acuerda de Jairo que estuvo en La Habana? Sí. También otro golpe. También otro golpe, y además porque ya estábamos en un proceso de paz. Sí. Y todos nosotros estábamos apostándole a culminar ese proceso y no queríamos que en ese proceso se perdieran la vida de compañeros, sino que ellos llegaran también a esos acuerdos exitosos. Se crean narrativas en torno a la guerrilla y una de ellas decía, es que hay unos intelectuales que son los que dan las pautas y otros guerreristas. ¿Eso era así?
Lo que pasa es que, bueno, había gente que generaba mucha capacidad para el direccionamiento de unidades en la confrontación militar. Esas son capacidades que se generaban de algunos comandantes, otros tenían otros roles, pero las decisiones se tomaban en conjunto. Es decir, habían organismos colegiados donde independientemente de la capacidad que tuviera cada uno de nosotros, pues las decisiones se tomaban a través de esos organismos colegiados, esas direcciones, y ahí se generaba lo que llamaba el centralismo democrático. Fue importante para la FARC, Alfonso Cano, Raúl Reyes, Simón Trinidad, eran personajes importantes de peso. Muy importantes, todos muy importantes, de Raúl Reyes. Iván Rivas, que le cortaron la mano. También muy importantes, ellos eran personas muy claras en el proyecto. Y personajes, por ejemplo, como Romaña, ¿qué significaba para la guerrilla? Romaña tenía mucha aceptabilidad por parte de la guerrillerada, porque son personas que están todo el tiempo con ellos ahí, y como están en la línea de mando, pues tienen mucha aceptación por parte de los guerrilleros que están en su entorno. Cuando los diálogos, ¿usted estaba de acuerdo con los diálogos? Yo estaba de acuerdo con los diálogos. Sí, ¿y había alguno de pronto que no quería dialogar? Había gente que tenía desconfianza. Que tenía desconfianza. Que tenía desconfianza y decía, no nos cumplen, nos matan, eso va a pasar lo que pasó con la gente del EPL, con la gente del M-19, va a pasar lo que pasó con Guadalupe Salcedo, aquí siempre ha habido una traición. Y entonces, ¿qué tan importante era Iván Márquez para la FARC? Sí, era una persona muy importante, por eso fue el líder de los diálogos en La Habana. Él también participó en los diálogos de Tlaxcala, él era un líder importante en las FARC. Y ahora que están las disidencias, ¿usted qué piensa de eso? Hombre, pues uno, ¿qué digo yo? Desafortunadamente él temió por lo de Santrich y volvió nuevamente y se armó, y uno cree que él hubiera dado mucho en este proceso. Jesús Santrich, ¿qué tal? Ya murió, pero ¿qué impacto tenía la guerrilla? También tenía aceptabilidad en la guerrilla, lo veían siempre como una persona muy clara frente a la línea política, frente a los propósitos, una persona, lo veían pues como muy lúcido, un intelectual, y tenía por parte de alguna gente pues mucha aceptabilidad. Usted ha hecho una serie de confesiones aquí, le vamos a preguntar por un tema de la guerrilla de las FARC, por lo menos Simón Trinidad. ¿Ya lo extraditaron? ¿Ustedes dijeron, bueno, él se queda por allá o siguieron pensando en Trinidad? No, nosotros inclusive en los diálogos de La Habana planteamos la necesidad de repatriarlo y hemos seguido peleando y luchando porque él debe estar en Colombia, y por eso nosotros luchamos para que lo vincularan a la JEP. ¿Qué hay de cierto que por lo menos usted y otros guerrilleros ya de avanzada edad estaban como cansados y muchos enfermos, y eso los llevó a la negociación, como ya cansados de tanta confrontación? ¿Eso fue verdad? Pues cansados no. Nosotros lo que nos hicimos fue al convencimiento de que a través de la lucha armada ya no era posible llegar aquí. Eso fue. Es decir, nosotros dijimos, ya no es posible, entonces no se justifica este sacrificio porque es la guerra. Y en la guerra pues hay destrucción de vidas humanas y de recursos. Entonces nosotros nos convencimos de que ya no era posible y que lo mejor era llegar a un acuerdo. Y después de 35 años en la guerra, ¿cómo se ha sentido usted ya en la civilidad, en la sociedad, en el Congreso? Pues lo he venido asimilando, lo he venido, digámoslo así, interiorizando, porque es otro escenario de lucha. Aquí usted lo pero que atrás tiene... ni para coger impulso, ¿no? No, porque es un proyecto. Es un proyecto de país y de sociedad, y nosotros dijimos, vamos a seguir con nuestras ideas, con nuestras banderas a través de la lucha institucional, y vamos a generar y ayudar en crear el sujeto social y político que necesita este país para generar las transformaciones. Senador, y a estos jóvenes, hábleles a los jóvenes colombianos que decidieron retornar a la guerra, a la confrontación, seducidos por el narcotráfico y las armas. ¿Cuál es su mensaje para ellos? Bueno, el mensaje para ellos es que estamos en un momento donde esta sociedad ha sufrido mucho, ha sido muy afectada por la violencia y por el conflicto, y que hay que cambiar la vida
social, económica, cultural de este país a través de la movilización social, a través de generar la conciencia que se necesita para resolver mediante el diálogo y mediante los espacios de participación los problemas que hoy todavía tiene nuestra sociedad. Finalmente, aquí hay un bloque compacto que respeta a Timochenko, a Carlos Antonio Lozada, esa jerarquía, o aquí cada uno ya está por su cuenta. No, nosotros tenemos un proyecto y nos unificamos a través de un proyecto de país, a través de un proyecto de sociedad. Tenemos mecanismos que nos permiten dar nuestras posiciones, digámoslo así, plantearlas. Tenemos diferencias en algunas cosas, pero se busca en lo posible generar consensos y también tenemos un mecanismo que llaman... 10 segunditos, ¿por qué sigue insistiendo Iván Mordisco en la guerrilla? Bueno, es que hay otras cosas que sería bueno que el país las conociera. Ellos nos llaman a nosotros traidores porque no seguimos en la lucha armada y al interior de esas estructuras, si bien es cierto, hay unos que todavía siguen convencidos de que a través de la lucha armada es posible generar las transformaciones que tiene este país, hay otros que tienen otros intereses particulares. Muy bien, senador, muchas gracias. Interesante conversación con usted, muy amable, ¿yo? El senador Omar de Jesús Restrepo. Nosotros volveremos en una nueva oportunidad aquí en Colombia y su Senado, el programa institucional del Senado de la República. Hasta entonces, permiso.